Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo con la segunda actualización para el día de hoy, 29 de septiembre de 2025. Y bueno, hola a todos y vamos a hablar del enigma europeo. ¿Por qué la Unión Europea está estancada? ¿Mm? Así que, ¿alguna vez se han preguntado por qué la vida en la Unión Europea es mucho más difícil de lo que probablemente debería ser? ¿Por qué las economías de Europa están todas estancadas? ¿Por qué Europa ya no produce nada de peso y nada puede, o se podría decir, a manera de competir ni con Estados Unidos ni con China? Bueno, si se han hecho esa pregunta, pues hoy están de suerte porque hoy vamos a encontrar esta respuesta. Esta respuesta ha sido revelada y de esto es lo que vamos a hablar primero y vamos a abordar en este video. Pero también vamos a hablar de ese tira y floja entre Hungría y Ucrania, que de nuevo es como un hámster en una rueda, que simplemente no se detiene, pase lo que pase. Tenemos al hombre de la camiseta verde con una actitud muy condescendiente hacia Hungría y Eslovaquia, y ¿por qué no? También ha habido un ataque masivo contra Ucrania y en el proceso se rascó un poco la pintura de la embajada polaca. Así es. Tenemos muchas noticias sobre eso. Así que, sin más preámbulos, vayámonos directamente a político. Y bueno, como pueden ver en el título, Costa busca eludir el veto de Orbán sobre la oferta de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Las normas de Bruselas que requieren que los 27 países miembros estén de acuerdo sobre los nuevos participantes serán objetos de escrutinio en una cumbre esta semana en Copenhague. ¿Qué les parece? Según los diplomáticos, Costa ha estado presionando directamente a los líderes de la Unión Europea durante una reciente gira de capitales, así como durante conversaciones bilaterales al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada en Nueva York. En otras palabras, Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, quiere que el veto de Hungría desaparezca, al menos en lo que respecta a Ucrania. Porque, ya saben, cuando se trata de Ucrania, esto no tiene límites. Cuando hablamos del proyecto Ucrania, no hay límites. Tiene que hacer lo que tienes que hacer. Eso se tiene que entender así. Ningún precio es demasiado alto para el hombre de la camiseta verde. Todos sus sueños tienen que ser cumplidos. Y esto pues no es nuevo. Sabemos que esta era la dirección que estaba a punto de tomar. Lo que me sorprende, sin embargo, es la apertura con la que lo hacen. Esto no es algo que deba anunciarse públicamente, porque la señal que realmente están enviando a todo el mundo, no solo a Hungría, es que un día, si tus intereses divergen del resto, bueno, en ese caso simplemente vas a ser apartado. Tu derecho a veto será aludido. Aunque seas miembro de la alianza, aunque tengas tu membresía y supuestamente haya reglas de que no se aprueben a otro país sin una decisión unánime, pues no. Y es que no es la primera vez que pasa, porque esta semana también se celebró una reunión urgente con respecto a la pared de los drones, la cual Hungría también fue no invitada. Al inicio era Eslovaquia y Hungría, al final terminaron invitando a Eslovaquia, básicamente para marginar oficialmente a Hungría. Pero bueno, la mala elección de prioridades y el fracaso de la ampliación, ¿no? Sin embargo, escuchen la explicación. La ampliación es una prioridad importante para el presidente del Consejo Europeo, dijo uno de los funcionarios. Él la ve como la inversión geopolítica más importante que puede hacer la Unión Europea. Por eso cree que es importante seguir discutiendo vías para garantizar que los esfuerzos de reforma de Ucrania puedan traducirse en pasos tangibles. Pueden que hayan notado que ha resaltado las palabras en esta declaración: ampliación e inversión. Empecemos con la palabra ampliación. Un funcionario anónimo de la Unión Europea dice que la prioridad clave de Antonio Costa es la ampliación. Solo me gustaría preguntar por qué.
¿Cómo mejora la ampliación el nivel de vida de los Estados miembros existentes? Seguramente se suponía que de eso se trataba la Unión Europea, ¿no? Que los países europeos progresaran juntos, tuvieran mejores relaciones económicas entre sí y que Europa pudiera ser competitiva a la par de Estados Unidos o de China. Ahora, en todos los aspectos, yo diría que este proyecto es un fracaso y es un fracaso gigantesco. Y esta es la razón, esta es la respuesta que pues les ofrecí al principio del video. Esta es la razón por la que Europa ya no produce nada de peso. Esta es la razón por la que la mayoría de las economías europeas están estancadas, porque estas personas directamente tienen sus prioridades equivocadas. La ampliación no debería ser un objetivo. El objetivo debería ser mejorar el nivel de vida. Ahora, si eso requiere ampliación, por supuesto, pero tienes que mirar a los países con los que intentas ampliarte. Porque si esos países son ricos, fuertes y estables, es una ventaja, es un activo, ¿no? Quieres que esos países se unan. Pero si los países con los que intentas ampliarte son inestables, con un desastre político, con una gran fama en corrupción y en medio de eso, en medio de un conflicto bélico, que están en medio de una guerra, bueno, sin duda la ampliación no conduce automáticamente a una mejora para el resto de los Estados miembros europeos. Que alguien me diga lo contrario y me lo explique por qué. Porque este no era el objetivo de crear a la Unión Europea. Esto es absolutamente una locura. Pero es exactamente por eso que estas personas continúan con esta retórica. Inversión o sacrificio. La clave está en el futuro. Inversión o sacrificio. Entonces hablemos de la inversión. Porque luego la segunda palabra, como les dije, es inversión. ¿Qué inversión? ¿Cómo definirías inversión? La forma en que yo la definiría, y estoy usando términos muy simples aquí, es que invertirías esfuerzo, tiempo, dinero en algo que podría no dar frutos ahora, pero sí dará frutos en el futuro. ¿Me explico? Futuro es la palabra clave, porque no se puede hablar de inversiones sin abordar la palabra futuro, ¿verdad? Yo considero que eso es simple, uno se proyecta. De hecho, cuando uno invierte en un proyecto, esa es la cuestión, ¿no? Es ver al futuro si esto va a funcionar y hacer posible que este proyecto pues tenga el respaldo suficiente para y las medidas y las capacidades suficientes para que sea triunfante. Y ahora, cuando miras a Moldavia, a veces la gente se pregunta, ¿cuál es la mejor manera de predecir el futuro? Mi respuesta es siempre, mira la experiencia pasada, porque el pasado reciente de un país puede mostrarte hacia dónde se dirige ese país. Y es bastante simple para Ucrania y Moldavia hacer ese ejercicio mental. Alguno de estos dos países parece que será súper estable, todo será agradable y cómodo, con riqueza en un futuro cercano o incluso en un futuro lejano. No es probable. Seamos claros sobre algo. Si hubieras tomado a la mayoría de los funcionarios de la Unión Europea hace 5 años, antes de que todo esto comenzara, y les hubieras pedido que señalaran dónde está Moldavia en el mapa europeo, habrían tenido serios problemas. Y creo que todos lo sabemos, ¿eh? Algunos de ellos, no estoy hablando de Annalena Baerbock, en absoluto, algunos de ellos tienen problemas incluso para señalar su propia capital en el mapa. Así que aquí tienen la traducción y adaptación de la segunda parte del texto, manteniendo el tono analítico, irónico y directo centrado en la presión de la Unión Europea, la disputa de drones entre Ucrania y Hungría y las duras realidades de la paz. Y aquí entra al rescate
el hombre de la camiseta verde, Volodymyr Zelensky, y la destrucción de la soberanía. Sí. Volodymyr al rescate. Continuemos. Podemos ayudarles dándoles nuestro gas y nuestro petróleo, si es que tienen algo, pero no puede ser gas ruso. En otras palabras, alguien les dirá a sus funcionarios del gobierno lo que pueden o no pueden hacer. Ahora, en este contexto, ¿qué significa realmente los intereses nacionales? ¿Qué significan los intereses de seguridad en este contexto? Cuando tienes a alguien dictándote cuáles deben ser sus intereses, ¿qué cuestión de soberanías puede siquiera plantearse aquí? Esto está perfectamente en la línea con la mentalidad de la Unión Europea. ¿Qué es lo mejor para Hungría? Bueno, sin duda debe ser automáticamente bueno para España, incluso si las situaciones de los dos países no podrían ser más diferentes. Hungría no puede crear una central LNG porque no tiene desembocadura al agua. España sí. España tiene todo el Mediterráneo, todo el mar Mediterráneo, pero no Hungría. Pero, según algunas personas en Bruselas, eso no importa. No importa, tenemos que estar unidos. Ignoren sus intereses nacionales, ignoren todo. Deben seguir la política que otras personas, generalmente burócratas no electos, deciden en algún lugar que es lo mejor para ustedes. Esto es, yo diría, absolutamente una locura. Entonces, Volodymyr Zelensky añadió que el tema también podría discutirse con funcionarios húngaros. No hay pasos de su lado. Aparte de algunas señales mediáticas que son claramente no solidarias con Ucrania, no escucho nada. Él no escuchó nada. Bueno, creo que esto le llama la audición selectiva, ¿verdad? O se le llama, perdón, creo que a esto se le llama la audición selectiva. Ya saben, esto es algo perfectamente normal. Algunas personas ignoran por completo las cosas que no les gustan. Así que pretenden que esas cosas no existen, que ciertas cosas nunca se dijeron solo porque no se ajustan a su propia narrativa y sus propios objetivos. Así que proceden de la premisa de que, mira, no se dijo nada. Yo no creo que Víctor Orbán esté de humor para que el hombre de la camiseta verde lo siente y le dé una conferencia de por qué el gas y el petróleo rusos en realidad no son buenos para Hungría. Es más, si yo me pongo en los zapatos de Víctor Orbán y me aparece cualquier hombre, cualquiera de camiseta verde, roja, azul, rosada, y me diga, no puedes comprar petróleo ruso o gas ruso para tu país. ¿Y por qué? Porque me afecta a mí. ¿Y? Tú eres húngaro. No, yo soy de Ucrania. ¿Y? ¿En qué me afecta a mí? Ojo, que sí. Lo único que me afecta es que tengo una comunidad húngara en tu país que tú estás abusando y estás aterrorizando y estás torturando. Pero con el respecto a la energía en mi país, para eso me han elegido. Para eso me han elegido. Para el progreso de mi país. Y no hay otro mejor recurso energético en este momento para mi país que no sea el gas o petróleo ruso. Porque lo que me está ofreciendo Estados Unidos es mucho más caro. Es más, casi que inexistente de que entre a Hungría. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Hombre de camisa verde, rosado, quien seas. Incluso a su amigo Donald Trump le dijo, oye, Donald Trump, lo siento mucho, podremos ser amigos, pero cuando se habla de la soberanía de mi país, cuando se habla del progreso de mi país, cuando se habla de poner el pan en la mesa de mi gente, ahí sí ya no somos amigos. Y aquí yo voy a por mi país porque por eso he sido elegido. Así deberían de ser todos los dirigentes políticos de Europa. Buscar los intereses de su país. Ah, no, pero es que ahora se encontraron con un Víctor Orbán, con una Hungría rebelde.
es mucho mejor, ¿verdad? Simplemente tomar gas y petróleo desde otro lado del Atlántico, ¿no? Ya saben, del otro lado del charco. Ya saben, el que viaja por mar y cuesta una fortuna, 4 o 5 veces más que el gas por tubería. Pero es mejor. Ya sabes, ¿no? Es mejor. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre de la camiseta verde lo dijo. Bueno, porque Donald Trump dijo, I don't like it. No me gusta, dice Donald Trump. Voy a hablar con Víctor Orbán para convencerlo. No lo convenció. Le dijo no. La respuesta de Víctor Orbán fue no. Le va a decir sí a Zelensky. Y ahora entramos a la absurda disputa de drones entre Hungría y Ucrania. A ver, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania muestra la ruta de incursión de un dron húngaro en un tuit dirigido a funcionarios ciegos. Sí, a funcionarios ciegos. Así que tuvimos funcionarios que no oyen nada y ahora tenemos funcionarios también que no ven nada. Es un tema hermoso, ¿no? Como les digo, no oyen y no ven nada. Subija, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, tituó una imagen que según él muestra la ruta exacta de la incursión del dron desde Hungría hacia el espacio aéreo ucraniano. Señaló lo que había publicado por funcionarios húngaros ciegos. A ver, esto es lo que él envió. Muy metódico, ¿no? Muy inspirador, ¿verdad? Dice, nuestras Fuerzas Armadas han reunido todas las pruebas necesarias y seguimos esperando que Hungría explique qué hacía este objeto en nuestro espacio aéreo, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. Esta es la imagen a la que él se refiere. Su hija en X, Twitter, el sábado 27 de septiembre, según lo informado por el Pravda europeo, por Ukrainska Pravda. Para variar siempre iluminándonos este periódico, ¿no? Así que esta es la imagen a la que él se refiere. Y ahora no voy a mentir, no entiendo ni una pizca de esta imagen, ¿eh? Y esto que por más de 25 años trabajé con mapas. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? No sé qué se supone que significa esto. Pero no creo que se parezca a algo concluyente. Es decir, hay literalmente solo unas pocas líneas dibujadas en un mapa. Y eso que yo soy un experto en mapas. Así que invito a cualquiera que lo sea también y que me explique qué significan esos puntos o líneas rojas aleatorias allí. Porque no creo que a esto se refiera la gente cuando dice queremos pruebas, ¿verdad? Esto quizás sea un radar o que parezca una ilustración a la par de un radar. Ya les decía el otro día que con pruebas así podemos establecer la identidad del Yeti, del pie grande. No, es que estos tipos son una pinta, ¿eh? Hungría responde, la dolorosa realidad de la paz. Y dice, esto es falso. Hungría rechaza los datos sobre la ruta de su dron sobre Ucrania. Y esto viene del ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó. Dice, esto es falso, no deberían desacreditarse a sí mismos. Ojo que esto también es de Ukrainska Pravda, ¿eh? Esto es falso. Hungría rechaza los datos sobre la ruta de su dron sobre Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha descrito como falsa la ruta de vuelo liberada por Kiev, que muestra la ruta de un dron húngaro que violó el espacio aéreo de Ucrania el viernes 26 de septiembre. Fuente, Szijjártó en X, es Twitter, ¿no? Según lo informado por Ukrainska Pravda, European Pravda.
Cita, esto es falso. No deberías desacreditarte a ti mismo. Ahora no sé si esto es falso, ¿no? De hecho, ni siquiera sé qué es esto. Vamos a poner esta imagen en la pantalla. Para mí esto parece una pintura muy poco inspirada. A ver si la podemos poner de vuelta. O sea que técnicamente esto es Hungría, esto es Ucrania. Aquí hay una lumbricita viendo hacia abajo y aquí hay una línea punteada en blanco con otra línea roja acá, 1 y 2. ¿Saben qué? Esto pareciera un mapa para aprender a bailar. Algo así como una cumbia hip hop, ¿eh? Y haces tu meneadito y después un salto para la derecha y haces 1, 2 y un salto para la izquierda y otro 1, 2. No sé, algo así. Increíble. Muy inspiradora la imagen, ¿eh? Yo no creo que sea un mapa militar. Al menos un mapa militar adecuado, no creo. Y tampoco creo que sea una imagen satelital. ¿Qué es esto? De nuevo, no sé si es falso o no, pero ni siquiera sé qué se supone que, para qué la utilizó como prueba o qué, en primer lugar. Interesante la mentalidad de Kiev, paralela a Narnia, ¿no? Hungría entregó 2/3 de su territorio por la paz. Puede que Ucrania tenga que ser una quinta parte. Esto lo ha dicho un alto funcionario húngaro también. A ver, veamos las imágenes. Esto también es de Ukrainska Pravda. La razón por la cual siempre les traigo estos artículos de Ukrainska Pravda es para demostrarle que esto no es propaganda rusa, sino que los mismos ucranianos están hablando de estas cosas. ¿Mm? Así que, según esto, dice que Hungría renunció a 2/3 de su tierra por la paz. Ucrania puede tener que ceder una quinta parte, dice un alto funcionario húngaro. Y esto viene de Levente Modior, viceministro de Asuntos Exteriores húngaro. Modior hizo referencia al Tratado de Trianón de 1920 y a los territorios que Hungría perdió después de la Primera Guerra Mundial para sugerir cómo, en su opinión, Ucrania podría actuar para lograr la paz. Sin entrar en detalles sobre la Primera Guerra Mundial, el mensaje es muy simple y muy claro, ¿verdad? Básicamente significa, ¿qué significa esto? No siempre vas a conseguir lo que quieres. A veces tienes que tomar decisiones difíciles. Se llaman difíciles por una razón, porque son difíciles de tragar. No te gustan. Preferirías que las cosas fueran de otra manera, pero no lo son. Por lo tanto, tienes que reconocer la realidad. Y esto es lo que el señor Levente Modior está tratando de transmitirle al señor Subija, al ministro de Relaciones Exteriores ucraniano. ¿Fue doloroso, señor Modior? Por supuesto que lo fue. Por supuesto que fue doloroso. Ahora Ucrania tendría que ceder una quinta parte de su territorio. No estoy diciendo exactamente lo que Ucrania debería hacer. Esto solo que, según él, eso es solo que nuestra experiencia demuestra que la paz a veces puede ser dolorosa, según dice este funcionario. La pregunta es, ¿qué importa más? ¿Preservar la viabilidad del país o aferrarse a unos pocos miles de kilómetros cuadrados? Dijo el ministro. Así que, por favor, díganme, ¿qué tiene de escandaloso esa declaración? Para mí tiene un sentido perfecto. Una vez más, se trata de algo que quizás tenga que hacer o que no tenga que hacer, aunque no te guste. Y este es el mensaje que este funcionario de Hungría le está dando pues a Ucrania. El señor Levante está proporcionando un argumento realmente convincente de por qué hacer algo es mejor que simplemente sentarse y esperar que sucedan milagros. Escuchen esto. El viceministro de Asuntos Exteriores añadió que el riesgo de que la guerra se intensifique y se extienda aumenta con cada día que pasa. Y concluyó, se necesita paz a cualquier precio. Y yo les digo una cosa, y este señor no se equivoca, porque la guerra en esencia es como una enfermedad. Cuanto más la dejas sin abordar, cuanto más la dejas sin tratar, bueno,
se va a expandir y se va a intensificar al mismo tiempo. Al momento que vayas, pues ya va a ser incurable. Uno de mis hermanos es médico, doctor, y me decía, Rodolfo, el trabajo del médico no es curar, sino prevenir. Hace años escuché esa expresión. Pues algo así. Prevenir lo peor, tapar la herida, curar las heridas, no esperar a que llegue un milagro y que se hace, que se cuide sola, sin antibióticos y nada por milagro. No, no, no funciona así. Pero la mayoría de la gente en el planeta estaría en gran medida de acuerdo que esta guerra debe terminar antes que se propague y se intensifique, ¿verdad? Porque ahora tenemos riesgos incluso de terminar en una tercera guerra mundial. En mi video anterior puse en la plantilla o en el título guerra nuclear inminente. Y no es una broma. No es una manera de buscar que cleen. No, el título está bien correcto e insisto, no lo voy a cambiar porque reafirmo de que estamos al borde. Dejemos por un lado una tercera guerra mundial, porque yo creo que ya estamos muy metidos en una tercera guerra mundial, aunque no hayan alianzas luchando contra alianzas, pero sí ya tenemos a más de 24 naciones, o sea, la Unión Europea, el gremio de la OTAN, Estados Unidos, contra un país, Rusia. Pero ya podríamos decir de que Rusia tiene aliados como con Corea del Norte, podríamos decir también Irán. Entonces sí, ya podríamos haber una tercera guerra mundial. Lavrov lo ha dicho en Naciones Unidas abiertamente. Europa ha declarado la guerra a Rusia. Estamos en guerra, están en guerra con nosotros, están en guerra con mi país, ha dicho Lavrov. Entonces estamos así ya de entrar a un conflicto nuclear. Ah, no, pero alguien me escribió ahí diciendo de que el título es exagerado y que me deberían de reportar para que me bloqueen el canal. Puede ser de que sea un nafo, que no le gusta escuchar la realidad, porque esta es la realidad que tenemos ahorita sin ningún grado de exageración. Yo podría exagerar, podría decir 50,000 cosas más y ponerle más pimienta y más sal. No lo hago. Siempre quiero mantener la cordura. Quizás incluso a veces con un poco de broma para poner estas cuestiones que están tan difíciles y crear un poco de normalidad. Porque absolutamente lo que estamos viendo en este momento son momentos locos, los que estamos apreciando ahora. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer que esto no se expanda aún más? Ese es el problema, retomando el tema. Para algunas personas, de hecho, una escalada o una propagación aparentemente no es algo malo. O sea, hay que seguir mintiendo y decir, no pasa nada. Lo que Estados Unidos está haciendo ahora o intentando ahora es otra vez probar otra línea roja. Ver si los rusos no van a responder. E incluso en mi video lo mencioné que yo estoy 50-50 si Rusia va a responder o no va a responder. Yo creo que la mayoría estaríamos de acuerdo y decir Rusia debe responder ya y que todo esto se acabe. Pero mi otro 50% me dice no, Rusia va a seguir siendo moderada y se va a retener. Pero la situación es crítica. Escuchaba a Larry Johnson esta mañana hablar con George Napolitano y bueno, y él explicaba acerca de los Tomahawks, de que no es algo nuevo, moderno. Son misiles de casi 40 años que supuestamente se utilizaron por primera vez en la Guerra de Golfo en 1991. Y que para los rusos, pues esto no implica mucho dolor de cabeza porque son subsónicos, son caros de hacer, son caros de implementar. El problema es de que estos Tomahawks pueden portar ojivas nucleares. Entonces, esto sí podría delinear ya los parámetros de disuasión nuclear rusos al tener un artefacto que pueda acarrear ojivas nucleares. Y aquí incluyen también los F-35, digamos un F-35 incursionando en Ucrania, es el equivalente. Los Tauros,
Los Tauros alemanes también pueden portar ojivas nucleares. Entonces, esto sí puede delinear inmediatamente la disuasión nuclear rusa. Entonces, yo en ningún momento he exagerado en este título. Ahora, si les he ofendido su corazoncito, pues mil disculpas. Lo único que les puedo decir. ¿Ya? Pero no me hago para atrás. El título está muy bien puesto. Estamos al borde de una guerra nuclear inminente. Quien no lo quiera ver es porque solamente le gusta escuchar canciones de Bad Bunny. Y bueno, la respuesta irónica de Ucrania a Hungría. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania responde a los funcionarios húngaros que sugieren que Ucrania ceda territorio por la paz. Y esto viene de Georgi Tikhi, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. A ver, déjenme enseñarles a este señor para tenerlo en escena. Y aquí está. Tikhi respondió diciendo: Hungría puede comerciar su tierra y su soberanía si quiere. Ucrania no. Y el consejo no es bienvenido. El señor Tikhi dice que el consejo de Hungría para Ucrania no es bienvenido, justo. Juego limpio, señor Tikhi, pero que ¿por qué esperan al mismo tiempo que el consejo de la camiseta verde, del hombre camiseta verde, sea bienvenido en Budapest o en cualquier otro lugar? No, es que los ucranianos se han portado muy buena gente con los húngaros, ¿no? Les han detonado el gasoducto de Druzhba, les ha creado problemas energéticos a Hungría y a Eslovaquia. Y encima de esto, los ucranianos pretenden que van a ser muy bien recibidos en Hungría. Bueno, supongo que es simplemente una sensación inflada de derecho, ¿no? Un inflado sentido de la propia importancia. ¿No es así? Ahora continuemos. El señor Tikhi, en un contexto diferente, habla de la hipocresía mediática. Si es ruso, es propaganda, como lo tienen ustedes acá en este titular. Y dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania condena a los medios de comunicación internacionales por unirse a la gira de propaganda rusa en territorios temporalmente ocupados. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, este señor que viene ustedes en pantalla, ha prometido implicaciones de gran alcance para la reputación de varios medios de comunicación que participaron en una gira de prensa de propaganda a territorios temporalmente ocupados por Rusia. Furioso y al enterarse de la información sobre varios medios internacionales que han participado en una gira de prensa, según él, de propaganda de los territorios ocupados de Ucrania organizada por el Ministerio de Defensa ruso. Y sí, yo vi segmentos de este movimiento. Nada nuevo, ¿eh? Para nosotros, lo que seguimos el canal de que hablan y canales alternativos, lo que se expuso ahí, pues es lo que todos nosotros sabemos. Pero a este señor le molesta, de que hay progreso en esos lugares. Es más, antes de conectarme miraba un reportaje de Advitka, que fue liberada a finales del año pasado, de su reconstrucción. Están reconstruyendo los edificios, están modernizando la ciudad. No solamente es un hecho de reconstruir lo caído, sino que a la vez están modernizando la ciudad. ¿Ya? Imagino que ustedes ya han visto las imágenes de Mariupol, que no solamente es una reconstrucción, es una modernización de la ciudad. Al igual, donde no hubo destrucción, ojo, que no hubo destrucción porque ni siquiera hubo una bala en Crimea. La Crimea de hace 14 años atrás no es la misma Crimea de hoy día. Ustedes pueden entrar a YouTube y pues yo solo pongan la pregunta, ¿no? La Crimea de antes, la Crimea de hoy, y se van a dar cuenta de la gran diferencia. Cómo la gente local hace sus videos de demostraciones. Esto era antes y este es el ahora. Entonces, por supuesto que estas cosas le molestan a los ucranianos. Y a este señor en particular. En términos sencillos, si los rusos organizan algo,
Entonces, por definición, debe ser propaganda, ¿verdad? ¿Entienden? No permitas que los rusos te engañen. Si ellos tienen algo que ver, de seguro, es propaganda. Si por otro lado es el hombre de la camiseta verde que organiza una gira de prensa como la que hizo en Bucha, bueno, por supuesto que está mostrando la verdad, ¿no? Esto nunca sería una mentira. Si ves algo de donde la camisa verde, el hombre de la camisa verde también está en la foto, pues con mucho mayor razón tienes que confiar. No es una pantalla verde en la espalda, no es él ahí en medio de la escenografía. Así es como funciona. Así que vamos a ver esta hipocresía de doble rasero, donde nunca nos van a dejar de asombrarnos, ¿no? Deberían haberlo superado a estas alturas, pero todavía, en mi opinión, a mí todavía me asombra. No, de hecho, es que a mí todavía me asombra que encontremos este tipo de cosas todavía. Creo que he señalado esto en el pasado más de una vez. Nunca vamos a los rusos diciendo nada en la televisión, nunca los vemos diciendo algo en la televisión, algo en los medios de comunicación, en el mainstream, nunca se hace, siempre que nos dicen otras personas lo que los rusos han dicho, lo que los rusos han hecho, pero nunca hay conocimiento de primera mano, por así decirlo. Y me pregunto, ¿por qué será eso? Bueno, las respuestas, hay infinidad de respuestas. Obviamente, el gran círculo de noticias del abecedario, que es tan enorme y tan bien dirigido, pues obviamente que nunca van a respaldar cualquier cosa que salga de Rusia, aunque sea verdad. Y bueno, hablemos de ese famoso daño a la embajada polaca, que yo le llamaría un pretexto político, independientemente. Y pasemos al último tema del video. La embajada polaca en Kiev ha sido dañada durante un ataque ruso. Un misil ruso dañó la embajada polaca en Ucrania durante un ataque a gran escala entre el 28 y 29 de septiembre. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia dijo que se ha llevado a cabo una evaluación preliminar de los daños y que el daño no es significativo. El incidente no afectará las operaciones de la embajada y la sección consular en Kiev trabajará como de costumbre hoy día lunes. Escuchen bien. El punto es este. No importa si el daño fue significativo o no, ni si fue intencional. Lo crucial es de que ahora Donald Tusk tiene el pretexto perfecto para hacer otra declaración pomposa, ¿verdad? Y aquí yo sugiero que hay que estar atento porque en cualquier momento del día de hoy, quizás en este momento que estamos haciendo este video, Donald Tusk va a aparecer con una declaración muy pomposa, va a estar muy activado, muy triggered, se los advierto, algo como si lo de los drones de plástico, de los drones de espuma que pasaron por Polonia, les han sacado provecho. Ahora imagínense el rasgo a la pintura del cuadro de la embajada polaca en Kiev, lo que va a crear. Vivimos momentos muy difíciles, amigos. Hay que estar atentos, hay que seguir las noticias, hay que orar mucho por la paz del mundo. Y bueno, aquí concluimos este análisis del día de hoy, la segunda actualización del día de hoy, el 29 de septiembre de 2025. Si les ha parecido, denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse, que le ayuda de sobremanera al canal y a esta voz disidente a sobrevivir. Y les recuerdo, comenten, pero si tienen el tiempo, revisen las reglas para comentar. Así que pasen muy buen día, muy buena noche y como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.